Buenas tardes, muchas gracias por prestar atención a estos diálogos. Pues bien, como ven, ante la contingencia derivada por el coronavirus, algunos profesores, buena parte de la planta docente de la licenciatura en Comunicación Pública, pues hemos decidido organizarnos e implementar una serie de estrategias que nos permitan solventar de alguna manera las sesiones no presenciales y que pues por lo menos no se pierda el contenido de las discusiones que deberíamos tener en el aula. Entonces, en ese sentido, lo que haremos aquí el día de hoy es precisamente pues dialogar de alguna manera con la intención de replicar en la medida de lo posible las dinámicas que tenemos en el aula. Entonces, esto es de lo que va este asunto y trataremos de que la conversación sea lo más fluida posible. Les cuento qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy me interesa que, digamos, estamos prácticamente poco más, poco menos a la mitad del semestre, entonces me interesa que regresemos al punto de partida y a manera de recordatorio veamos algunos de los principales supuestos de los que partimos durante el inicio de este curso y que nos van a servir para llevar hasta sus últimas consecuencias los argumentos que hemos desarrollado a lo largo de nuestras charlas. Entonces, sin más, pues sigamos adelante. Vamos a la intro. Bien, pues entremos en materia, si les parece. No sé si lo recuerdan, en aquel momento planteábamos digamos, una idea que para mí ha resultado fundamental y la cual, digamos, he ido recopilando alrededor de la última década, que es básicamente lo que tengo impartiendo esta materia. Entonces, no sé si recuerdan esta primera afirmación que hacíamos, esta especie de punto de partida del que arrancamos durante este curso. ¿Qué era lo que decía esta afirmación? Básicamente decía que todo es en sí una respuesta. Y entonces, en ese sentido, digamos, el chiste, la parte sabrosa del proceso investigativo consiste precisamente en dilucidar con claridad en qué consiste la pregunta, cuáles son las preguntas que hay que hacerle a la realidad que interrogamos. Entonces, en la primera afirmación es esta: todo es en sí una respuesta, y lo que nosotras y nosotros tratamos de hacer es dilucidar con la mayor claridad posible cuáles son las preguntas correctas. Y si llevamos esto al campo de las ciencias sociales, podemos, y es una apuesta que a mí me ha gustado hacer desde mi involucramiento en esta área de investigación, es una apuesta, insisto, que implica considerar que en toda esta área llamada ciencias sociales hay una pregunta, siempre una pregunta central. ¿Cuál es esta pregunta? Aquella que se interroga acerca de cómo cómo se configura la vida social, o su variante diacrónica, es decir, cómo se ha configurado la vida social. Entonces tendríamos pues una primera idea que implica que todo es en sí una respuesta, y si llevamos esta lógica al campo de las ciencias sociales, podríamos decir que una de las principales preguntas que deben hacerse en ese campo, y que estoy seguro, lo apuesto, eh, está detrás, al frente a veces de manera muy explícita, a veces de manera implícita, pero siempre está presente en prácticamente todos los esfuerzos investigativos que se hacen en el área de las ciencias sociales. Es decir, la pregunta que interroga por cómo se configura la vida social. Y si estamos de acuerdo con esto, podríamos representarlo, lo hemos hecho en el aula, lo hemos puesto en el pizarrón, pero podríamos representarlo con una especie de fórmula que no tiene, eh, digamos, una intención o una pretensión de formalización de lo que ocurre con esta idea de las ciencias sociales y la pregunta que interroga por cómo se constituye la vida social. Aclaro esto, no tiene una pretensión de formalización, pero sí creo que permite, digámoslo así, presentar una racionalidad específica para mm, llevarla como una especie de lentillas con las cuales observamos
la realidad. Y les presento la fórmula. La fórmula básicamente implica o sugiere que la vida social es una función de la interacción entre actores y estructuras sobre un tiempo y un espacio delimitados. Básicamente, detrás de cada pregunta que se interroga acerca de la vida social, existen cuando menos estos temas. Y ya lo dijimos durante nuestras sesiones en el aula, que dependiendo de la modulación o de la potencia explicativa que le otorguen a cada uno de los términos, es decir, al actor o al sistema o a la estructura, que los argumentos se colocan en uno u otro de los extremos de los grandes extremos de la teoría social. No vamos a profundizar en este momento en ello porque ya lo revisamos durante nuestras sesiones áulicas, pero sí es importante que tengamos como esta especie de topología, de noción de modulación y cómo esta influye tanto en los argumentos que emitamos acerca de la pregunta que interroga por cómo se constituye la vida social, pero también acerca de los tipos de preguntas que podemos hacerle a la vida, pues a la realidad que nos interesa interrogar. Esta pregunta, así como está puesta, o esta fórmula así como está puesta, nos ofrece, digamos, un retrato. Si quisiéramos ver la película, por continuar con esta metáfora, tendríamos que otorgarle una variante diacrónica, por decirlo así, a esta fórmula, que es la que les presento ahora mismo en la lámina que ustedes están viendo. Entonces, recapitulando, todo es en sí una respuesta. En el ámbito de las ciencias sociales hay una pregunta que resulta central, es decir, aquella que se interroga por cómo se configura la vida social, y para responder a esa pregunta tendríamos que considerar la existencia de esta pequeña fórmula, de esta racionalidad analítica que planteábamos al principio, que es que la vida social no es sino una función de la interacción entre actores, estructuras, sobre un tiempo y un espacio más o menos delimitados. Y si esto lo ponemos en una línea de tiempo, tenemos, digamos, una visión no solo sincrónica, sino además diacrónica del proceso de configuración de la vida social. Muy bien, luego de que habíamos hecho eso, luego de que habíamos pasado por esta trayectoria, habíamos dicho que había un conjunto de supuestos que nos permitían, digamos, articular esta racionalidad y ponerla en juego, hacerla operativa. ¿Cuáles eran estos supuestos? Se los recuerdo. El primero era que los efectos preceden a la causa. Si lo recuerdan, platicamos acerca de esta lógica y cómo era una especie de lógica, digamos, invertida con respecto al modo en que pensamos o al modo en que se estructura el sentido común. ¿Por qué invertida? Porque casi siempre asumimos que a una causa le sigue siempre un efecto. Pero cuando hacemos investigación, recordémoslo, a lo que tenemos acceso es básicamente a los efectos, ¿sí? Y entonces lo que tratamos es de dilucidar las causas. Insisto, esta es una racionalidad que no tiene ni pretensiones de formalización y mucho menos, está situada del lado positivista de la producción del saber científico. No estamos hablando de causalidades mecánicas o de causalidades en ese sentido. Por supuesto que no. Estamos planteando la idea de que a lo que tenemos acceso es básicamente a lo que acontece, y entonces a partir de ahí interrogamos cómo se ha configurado aquello que acontece, y lo que intentamos hacer es dilucidar cuáles son las preguntas correctas que intentamos hacer. Es decir, los efectos preceden a la causa. ¿Por qué? Asumimos que todo es en sí una respuesta. Lo que estamos tratando de averiguar es cuáles son las preguntas. Y ese es el primer supuesto. Luego, el segundo supuesto es que el tiempo del sujeto nunca es el presente. ¿Por qué? Porque igual que como tenemos acceso a los efectos, estos casi siempre nos dan cuenta de lo que ya aconteció, de lo que ya ha acontecido. Y entonces, básicamente, asumimos que el tiempo del sujeto, el lugar en el que se despliega y al que tenemos acceso para llevar a cabo nuestro proceso investigativo, no es el presente. No hacemos investigación en tiempo real. Procuramos seguirle el rastro a cómo se configura la vida, que pareciera una cuestión semántica, pero que no lo es así. Entonces tenemos el primer supuesto: los efectos preceden a la causa, tal como está puesto en la lámina. El segundo supuesto es que el tiempo del sujeto nunca es el presente. Y quizá el más importante de todos, que fue uno de los
temas con los que arrancamos estas sesiones es que aquello que observamos es tan complejo que se modifica conforme lo observamos. Aquello que investigamos se modifica conforme posamos sobre aquello nuestra mirada. Y más aún, aquello que observamos y que se modifica en tanto lo observamos, nos regresa a nuestra propia e imposible mirada. ¿Sí? Y por si esto fuera poco, aquello que observamos y que se modifica conforme lo observamos y que además nos regresa a nuestra propia mirada, produce un proceso de transformación en nosotros mismos. Y esto tiene un efecto fundamental en términos de la lógica investigativa con la que ponemos en juego o a partir de la cual hacemos operativo nuestro proceso de investigación. ¿Por qué? Porque nos lleva en un proceso nos lleva en un juego de retroalimentación constante entre los elementos que componen o las fases que componen al proceso investigativo, es decir, planteamos un problema, sugerimos un conjunto de hipótesis, nos planteamos una serie de objetivos, pero conforme nos acercamos a la investigación, conforme nos acercamos a la realidad de lo investigado y comenzamos a interrogar esa realidad, las respuestas que nos ofrece esta realidad modifican toda la cadena que ya habíamos articulado antes. Es decir, tenemos que revisar nuestro propio problema de investigación, necesitamos reflexionar y revisar y modificar en su caso los supuestos de investigación y por lo tanto los objetivos, y entonces es un proceso de retroalimentación constante que nos lleva o que nos permite, por lo menos pensando en este sentido, avanzar en la producción del saber científico. Bien, ahora vayamos cerrando esta discusión o esta especie de recordatorio en el que nos estamos involucrando. Ya dijimos que todo es en sí una respuesta. Ya dijimos además que una de las preguntas centrales en el ámbito de las ciencias sociales tiene que ver con aquella que se interroga por cómo se configura la vida social. Ya dilucidamos que en este proceso intervienen por lo menos actores y estructuras en un tiempo y un espacio definidos, y habría que pensar además, como una especie de adendum, qué ocurre en medio, cuáles son los procesos y cuáles son las relaciones que se establecen entre los actores y los contextos o las estructuras. Y ahí tendríamos que poner de relieve dos elementos. Uno, desde luego, para el caso del curso que nos convoca, es que necesitamos averiguar o poner énfasis sobre todo en la dimensión cualitativa de ese proceso al que hemos aludido desde el inicio de este recordatorio, es decir, al modo en que se configura la vida social. ¿Sí? Lo que exploramos básicamente en un curso como este es la dimensión cualitativa de ese proceso. Entonces, esa es una primera determinante, una primera coordenada en la que desplegamos este curso. Y la segunda, quizá también de las más importantes, es dilucidar el papel que juega la comunicación pública en el proceso de configuración de la vida social. Y con esta idea, podríamos finalizar o cerrar esta especie de círculo, esta especie de recordatorio, asumiendo que digámoslo así, estamos, insisto, recuperando esta gran pregunta que interroga acerca de cómo se configura la vida social, pero particularmente lo que hacemos es explorar la dimensión cualitativa de ese proceso y, por último, preguntarnos el papel que en todo ello juega la comunicación pública. Por ahí andan nuestros intereses y sobre eso es sobre lo que hemos estado discutiendo y sobre eso es sobre lo que hemos revisado algunas técnicas y algunas herramientas que nos permiten interrogar a la realidad. Lo que seguiría a continuación sería que nos involucremos en el proceso de problematización, es decir, cómo construimos a partir de la realidad, de observar la realidad, primero un problema de investigación, o mejor dicho, primero dilucidamos un tema de investigación, convertimos eso en un problema de investigación y después transitamos hacia la construcción de ámbitos de problematización. Pero ese será tema de otra sesión. Por lo pronto nos vemos y pues buena tarde, buena noche o buen día, depende la hora en que estén revisando este material. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Hasta luego.